Hola, soy Jane Cecilia y hoy te quiero compartir una práctica vocal que llamo la práctica de resonancia. Esta práctica sirve muy bien como calentamiento de voz antes de cantar o hablar mucho tiempo, pero también puede ser una meditación en sí. Tiene varios beneficios, sobre todo estamos tonificando el nervio vago, estamos trabajando la respuesta parasimpatética del sistema nervioso, entonces nos tranquiliza, nos puede bajar la presión arterial, nos puede mejorar la sinusitis, ahora vemos por qué, y nos puede ayudar mucho sobre todo a sentir la vibración de la voz dentro del cuerpo. Y esto es muy interesante por la relación que tiene la voz con el cuerpo como instrumento. Entonces, ¿cómo se hace la práctica de resonancia? Bueno, primero encontramos la postura. Entonces te invito a cerrar los ojos. Puedes hacer la práctica sentada o de pie, pero de momento lo hacemos, bueno, yo estoy sentada, entonces lo guío así. Entonces voy a buscar sentir con mucha conciencia el peso de mi cuerpo en la tierra, la posición de mis piernas, buscar tener la columna larga, libre de tensiones. Puedes hacer un par de movimientos de los hombros, del cuello, de la mandíbula, simplemente buscando tu postura cómoda y libre. Entonces conectamos con la respiración sin cambiar nada, simplemente respira un par de veces y observar dónde estás respirando, con qué cualidad estás respirando. ¿Qué partes de tu cuerpo se mueven con la respiración? Y vamos a dejar la boca cerrada con los dientes ligeramente separados y los labios apenas en contacto. Y con la siguiente exhalación vamos a entonar una M en el tono que te sea cómodo. Tengo aquí la tampura como apoyo sonoro. Entonces con la exhalación vamos a ir entonando una M y buscando traer la vibración hacia los labios y hacia esta parte de la cara, la nariz, los sinos, toda la parte como más delantera de la cara. Vamos a buscar llevar la vibración del sonido hacia allí. Y de nuevo dejamos la mandíbula relajada, los dientes ligeramente separados y los labios apenas en contacto. Y mientras estamos haciendo esta resonancia, este sonido, que ahora nos adentramos un poco en la práctica, lo haremos unos minutos seguidos, vamos a buscar, después de traer la vibración y sentirla muy presente en los labios y en la cara, y en esta zona de la cara, una vez que tengamos la vibración bien instalada allí, vamos a mantenerla allí y simplemente traer la observación, la atención hacia la columna y la estructura del cuerpo, buscando cómo sentimos la vibración, si es que la sentimos en otras partes del cuerpo, qué nos resuena dentro del cuerpo con esta vibración. Tomamos una inhalación larga, lenta y amorosa. Y colocando los labios suavemente en contacto, empezamos.
Inhalamos. Y exhalamos. Y aquí es interesante también observar qué pensamientos pasan por la cabeza cuando estamos haciendo esta práctica. Si estoy juzgando el sonido o la sensación, si estoy buscando una sensación que no acabo de encontrar, si estoy en el sentir o si estoy en el juzgar. Y la idea de esta práctica es hacerlo bastante más tiempo, a tu ritmo, y simplemente sentir y permitir que surja una sensación de apoyo desde el sonido. Ya verás cuando haces esta práctica durante un tiempo, 5 minutos o así, que encuentras en algún momento el sonido te está apoyando, está saliendo solo y empiezan a pasar cosas. Por eso es una práctica muy interesante para mí a nivel corporal y a nivel vocal, y la conexión que hay entre el sonido y el cuerpo en sí. Y puedes llevar la atención a las diferentes partes del cuerpo después de colocar aquí la vibración en los labios y la parte delantera de la cara, como en la máscara. Buscamos sentir ahí una buena vibración, porque así sabemos que no estamos cargando demasiado la garganta. Y una cosa que no he dicho antes es observar dónde está tu lengua en todo esto. La mandíbula está suave, los dientes están ligeramente separados, los labios están ligeramente juntos. ¿Dónde colocas la lengua? Buscar relajar la lengua. Si tienes la lengua muy apretada o muy tensa, buscar suavizarla. Y si te cuesta, la puedes sacar y volver a meter. Saca la lengua todo lo que puedas, así estiras un poco y sueltas un poco donde está quizás un poco más tensa. Y luego te colocas en la postura de resonancia, que es esto: mandíbula relajada, labios apenas juntos, dientes ligeramente separados. Y después de colocar la vibración, simplemente sentir el sonido, sentir cómo está ocurriendo, naciendo dentro de ti, y dónde puedes sentir una relación con la vibración que estás generando con la voz, qué más está ocurriendo en el cuerpo. Y a ver si puedes estar más presente con el sentir y el observar en lugar de juzgar. Una apertura a la experiencia, a ver qué surge, a ver qué te trae. Pues feliz práctica.